produce a velocidades muy elevadas, próximas a la velocidad de la luz. Eso se conoce como efecto relativista. Cuando la carga del núcleo es alta, eso genera una gran atracción o un aumento de atracción hacia los electrones. Los electrones 6s penetran al núcleo o pueden llegar a penetrar al núcleo, por lo tanto, para evitarlo, tienen que moverse a velocidades próximas a la velocidad de la luz y por la teoría de la relatividad, su masa aumenta. Como la masa aumenta, el radio disminuye. Y si el radio disminuye, lo que disminuye también es el tamaño del orbital. Y en consecuencia, disminuye el radio del átomo. ¿Sí? Disminuye el radio del átomo. Es decir, que esa gran atracción del núcleo termina generando justamente que el átomo se contraiga, que se haga mucho más pequeño que lo que esperaríamos. Nosotros esperamos que sea pequeño porque nos estamos desplazando hacia la derecha de la tabla periódica, pero acá es mucho más significativa esa disminución de radio que lo que esperaríamos. Eso que ocurre en el sexto periodo y que se debe a la presencia de los lantánidos se conoce como contracción lantánida. La contracción lantánida consiste en una disminución regular del tamaño a lo largo de la serie de los metales lantánidos, desde el lantano sería entre el cerio y el lutecio que están, perdón, entre el lantano y el hafnio en la tercera fila del bloque D o en el sexto periodo. Esto implica, ¿qué es lo que pasa entonces? Volvamos a la tabla. Que los elementos después de los lantánidos, acá ocurre la contracción lantánida, acá donde tenemos este casillero marrón, acá se produce la gran disminución del radio atómico, ¿sí? O sea que el elemento que le sigue a la contracción lantánida tiene un radio mucho más pequeño que lo que nosotros esperaríamos, porque tiene un radio que fíjense que vamos a ir viendo y estudiándolo en cada propiedad, pero vamos a ver que los elementos que le siguen a los lantánidos tienen radios muy parecidos y a veces algunos iguales o un poco más pequeños que los del periodo anterior, cuando nosotros sabemos que a medida que estamos descendiendo en los grupos, los radios tienen que aumentar. Pero la presencia de la contracción lantánida hace que los elementos que le sigan a los lantánidos tengan radios mucho más pequeños de los esperados. Y ese tamaño más pequeño, que es una excepción en la variación de la tabla periódica, también genera excepciones en lo que son las propiedades. Por eso aquí tenemos esta disminución tan significativa de tamaños. ¿Sí? ¿Se entendió la contracción lantánida? La tiene de todos modos escritas, ¿sí? Sí, profe. La contracción lantánida va a ser la responsable de muchas excepciones en las propiedades periódicas, ¿sí? ¿Por qué es importante analizar el efecto o tener en cuenta la variación del radio en las propiedades periódicas? Porque todas las propiedades periódicas, además, se fundamentan o las que vamos a comenzar a ver a partir de ahora, en cómo puede el átomo ganar electrones externos o ganar electrones de un enlace o perderlos y enviarlos al infinito, ¿sí? Y la facilidad o dificultad de ganar electrones externos o de perderlos, en todo caso, esos electrones de los cuales vamos a ganar o perder, si los perdemos son los electrones de valencia, y si ganamos electrones, se ubican en el último nivel o capa de valencia, que también, último nivel de energía o capa de valencia, que también conocemos, y eso va a depender de la atracción del electrón respecto del núcleo. Y esa atracción viene dada por la ley de Coulomb. Y la ley de Coulomb tiene en su denominador una distancia, que es la distancia que separa a la carga, a las dos cargas que estamos considerando, en nuestro caso a la carga del núcleo y al último electrón, al electrón del último nivel. Por lo tanto, tener en claro la variación del radio nos va a permitir anticiparnos y razonar todas las propiedades periódicas, ¿sí? Y
si el radio tiene excepciones, es de esperarse que el resto de las propiedades periódicas también las tenga, porque va a haber excepciones en las fuerzas eléctricas de atracción entre el núcleo y los electrones. Vamos entonces a tener en cuenta y a definir una propiedad periódica que creo que no conocen de química 1, que es entonces la carga nuclear efectiva. Porque estamos hablando de la atracción del núcleo, pero yo les acabo de mencionar que esa atracción no se percibe tan así por diferentes motivos, pero uno de esos motivos es el apantallamiento, ¿sí? Vamos a definir la carga nuclear efectiva, la indicamos con la letra Z. Z, ¿por qué? Porque Z es el número atómico y la carga del núcleo me indica el número atómico, que es la cantidad de protones. Entonces, por eso le ponemos Z, pero le agregamos EF de efectiva. Entonces, la carga nuclear efectiva es la carga positiva neta experimentada por un electrón en un átomo polielectrónico. ¿Cómo la calculamos? La carga nuclear efectiva es igual a la carga real que tiene el núcleo, es decir, a la cantidad de protones que tiene el núcleo, menos una constante que indicamos con la letra griega sigma y que se conoce como constante de apantallamiento y que vamos a ver que podemos calcular numéricamente su valor y que va a tener en cuenta ese valor la cantidad de electrones que hay entre el núcleo y el electrón que estemos estudiando, y también va a tener en cuenta el orbital donde se encuentre y el nivel de energía donde se encuentre el electrón que estamos analizando. O sea que cada electrón dentro del átomo tiene, o es, no quiero usar la palabra sufre porque los electrones no sufren, pero cada electrón se encuentra más o menos atraído según el efecto pantalla al cual se encuentre sometido, ¿sí? Entonces, la carga nuclear efectiva es igual al Z efectivo igual al Z menos la constante de apantallamiento. Esta constante de pantalla, constante de apantallamiento que vamos a calcular, es un valor numérico, se calcula mediante un conjunto de reglitas que ahora las vamos a poner en práctica y que se conocen como reglas de Slater, ¿sí? Y acá tenemos, bueno, otra imagen del núcleo, del nivel de energía más externo, y el resto, que está como un gris un poco más oscuro, son los electrones internos que protegen a los externos de la atracción del núcleo, ¿sí? O que entonces los electrones internos son los responsables del efecto pantalla. Vamos a ver las reglas de Slater y vamos a hacer un ejercicio sencillo. Las vamos a ir leyendo, aplicando y resolviendo un ejercicio de ejemplo para luego después hacer los ejercicios de clase. Para aplicar las reglas de Slater tenemos que ordenar los orbitales por número atómico cuántico principal. Esto, si quieren, lo hacen y si no, no. Después ya nos vamos a dar cuenta de mirar nada más. ¿Qué orbitales? Los de las configuraciones electrónicas de los elementos que queremos determinar las reglas de Slater, ¿sí? La primera regla dice que todos los electrones que se ubican en orbitales de número cuántico principal más grande que el orbital donde se encuentra el electrón, cuya constante de apantallamiento queremos calcular, contribuyen con un valor de 0, o sea, no contribuyen al apantallamiento. Esto que tal vez está mareando un poco, lo vamos a ver, ¿dónde puse ahora? Lo vamos a ver, y quiero hacer un esquemita en la pizarra, ¿sí? Yo tendría que estar conectada. A ver, no sé si está conectado eso. Sí, acá. Me parece que se desconectó. Un segundito. Ahí está. Sí, ya estoy. Y a ver si me deja compartir. Porque estoy...
Bueno, me parece que voy a tener que usar por primera vez. Voy a usar con la tableta una pizarra porque no estoy con mi tablet y no me sale la opción de compartir pantalla. Así que voy a dejar de compartir acá y voy a explicarles lo que acabamos de leer en esta primera reglita. ¿Sí? Ahí dejo de compartir y voy a abrir, a ver, primera vez que voy a usar el whiteboard del, a ver si me deja. Eh, Sí, a ver, ahí están viendo, ¿no? sí, profe, ¿Pueden ver la sí, sí, pizarra? sí, No, sí. no garabateen, pues. No, no rayen nada, por favor. ¿Pueden ver la pizarra? Sí, sí se puede, profe. Bueno, es la primera vez que uso esto, chicos. Me gusta más mi pizarra, pero no me deja, no estoy con mi tableta y no puedo hacerlo. Así que todos los que están ahí dibujando, no dibujen. No dibujen mi pizarra, ¿sí? A ver, lo que les decía entonces es que, lo que decía entonces, lo que acabamos de leer, esta primera reglita, que dice que la primera regla es que, supongamos que este es el núcleo, no le vamos a cambiar de color. Ay, como no sé, ¿se ve la pizarra? ¿Se ve el color? Sí, ¿no? A ver. Mm, No sé dónde está la paleta acá. A ver, En el cuadradito negro, profe. ¿cuál es el cuadradito negro? Está con una tilde. A ver, ¿cuál? ¿Acá arriba? No, no sé cuál es, pero bueno, voy a usar esos colores. No sé qué toqué encima ahora. A ver, ahora no puedo escribir. Puch. Ahí está. Ahí está. Ahí tengo un negro que me salió recién. Ahí, ahí está. Negro. ¿Y por qué no puedo escribir? ¿Alguien está tocando? Porque no me deja escribir lápiz. A ver, ahí está. Lápiz. Mm, no sé por qué ahora no puedo. Uy, una cana. Cruz Jonathan Jairo, ¿podés dejar de tocar la pizarra? Porque no necesito dibujar, no necesito que lo dibujen, lo tengo que dibujar yo. Y ahora no puedo borrar. Qué desgracia. No, no sé cómo se usa esto, nunca lo usé. A ver, borrar toda la página. Bueno, a ver si puedo escribir ahora algo. A ver, tiene acá esto. Es una cana, che. Ay, señor, ¿y por qué no me deja hacer esto? Me viene a pasar audio, video, chat, show, chat, reacción, participantes. No, no me deja compartir. Voy a probar. Tenía abierta mi otra pizarra, pero no me deja compartir. A ver si puedo compartir de acá. Ah, con este me deja escribir acá. No sé por qué me deja escribir con el mouse, que no es lo que quería, pero bueno. Si este es el núcleo, no sé qué toqué. Creo que yo tengo que indicar. mm,
Lo hago con el mouse. Si este es el núcleo, este es un nivel de energía, este es otro nivel de energía y este es otro nivel de energía, ¿sí? Acá hay electrones, disculpen la improlijidad. Pero quiero explicarles rápidamente. Acá, a ver. No estoy dibujando los electrones según nivel de energía, simplemente quiero explicarles este punto y este primer enunciado. Todos los electrones ubicados en orbitales de número cuántico principal más grande que el del orbital donde se encuentra el electrón, cuya constante de apantallamiento queremos calcular, contribuyen cero, ¿sí? Entonces, supongamos que yo quiero determinar la constante de apantallamiento de este electrón que estoy encerrando aquí. Voy a volver a pintar el núcleo, lo voy a hacer aquí en rojito, ¿sí? Por favor, chicos, dejen de pasar por la pizarra. Entonces, yo quiero determinar la constante de apantallamiento de ese electrón que está encerrado en azul. ¿Qué niveles de energía llenos hay entre el núcleo y ese electrón en azul que estoy considerando? Únicamente esto que les estoy marcando ahora con el lapicito. Ese es el nivel de energía lleno y esos son los electrones que van a provocar un efecto pantalla. Los electrones que les estoy marcando ahora, que es una capa más externa al electrón que estamos analizando, no contribuyen al apantallamiento, porque no se interponen entre la atracción del núcleo y el electrón que tenemos en estudio. Por tal motivo, lo que me dice ese primer enunciado o esa primera regla de Slater es que los electrones de esa capa contribuyen cero al efecto pantalla. ¿Se entiende a qué se refiere, chicos? Si lo que yo estoy estudiando es el efecto pantalla de este electrón que está en azul, las capas más externas no aportan al efecto pantalla. ¿Se entiende? ¿Están escuchando, chicos, o no? Sí, profe. ¿Se entiende lo que les dije o no? Esa primera reglita la ven. Sí, me dice aquí Jezabel, gracias por responder. Ahora elijo otro color. Si yo quiero estudiar el electrón este que les estoy marcando en amarillo, en rojito mejor dicho, si quiero estudiar el efecto pantalla de ese electrón, contribuye esta primera capa al efecto pantalla a la que les estoy marcando, la segunda capa, ¿sí? Pero no contribuye esta última que les estoy marcando ahora, porque no está entre el núcleo y el electrón en estudio, ¿sí? Eso queríamos indicar con la primera reglita. Vuelvo ahora a la presentación. Todo para poder hacer ese dibujo. Perdí para poder hacer el dibujo. La siguiente regla ya me indica cuánto contribuye, entonces, ya sé que qué electrones no contribuyen. Ahora, de los que sí contribuyen, esos diferentes electrones aportan o apantallan de diferentes formas. Depende de que sean, no los electrones, mejor dicho, los orbitales donde se encuentran los electrones, o sí, los electrones, apantallan de diferentes formas según en qué orbital se encuentren, ¿sí? ¿Qué dice? Que si los electrones que estamos considerando están en el orbital 1s, los electrones que están en el mismo nivel de energía apantallan 0,30, ¿sí? Y bueno, no apantallan nada los de n-1 y n-2 porque no hay. Ahora, si los electrones que estamos analizando son electrones que están en el orbital ns o en algún orbital s o en algún orbital p, los electrones que están en el mismo grupo apantallan 0,35.
Los que están en el nivel de energía anterior apantallan 0,85 y los que están dos niveles de energía anteriores al que estoy considerando, o sea, en el n-2, apantallan 1. Si los electrones que están en estudio están en orbitales d o f, los otros electrones que están también en orbitales d o f apantallan 0,35 y si hay en el mismo nivel electrones s o p, esos apantallan 1 y los del orbital anterior 1 y los del orbital n-2 también 1. ¿Qué? Dicen ustedes, no entendí nada, profe. Bueno, ahora lo vamos a hacer como un ejercicio. Como ejemplo, vamos a resolver y calcular la carga nuclear efectiva y la constante de apantallamiento para el último electrón del sodio, el electrón que está en el orbital 3s. ¿Sí? Bien, entonces, estamos estudiando, vamos a insertar acá la letra griega sigma, ahí está la sigma, del electrón 3s, ¿sí? Queremos calcular ahora la constante de apantallamiento, o sea, esta. Esto estamos calculando primero, para luego sacar la carga nuclear efectiva. Vamos a calcularlo entonces para el electrón que estamos considerando que es el del 3s. El electrón que se considera para el cálculo no cuenta en el apantallamiento, porque no se apantalla a sí mismo el electrón, ¿sí? Así que este electrón no lo consideramos. Hay otros electrones en el mismo grupo que el que estamos estudiando, o sea, ¿hay otros electrones en el 3s? Es la pregunta. No. No hay, ¿sí? O sea que nosotros estamos acá en este renglón ahora. El electrón en estudio está en un orbital s. ¿Hay otros electrones en el mismo grupo? No, no hay. O sea que no hay ninguno que contribuya a 0,35, ¿sí? Nos vamos al nivel de energía anterior, o sea, electrones del nivel anterior, el n-1. Mi n es 3, porque el electrón que estamos estudiando está en un nivel 3. El n-1 es el 2, o sea, todos los electrones que estén en el nivel 2, teniendo en cuenta que esos electrones estén en orbitales s o p. ¿Qué dice? Que los electrones del nivel anterior, es decir, en este caso los electrones del nivel 2, apantallan o aportan al apantallamiento 0,85, o sea que va a ser 0,85 por la cantidad de electrones que estén en el n-1, o sea en el nivel de energía anterior. ¿Cuántos electrones están en el n-1? 8. 8, correcto, 8. 0,85 por 8. Más. Ahora nos vamos al n-2, o sea, a dos niveles anteriores al que estoy considerando. N-2 vendrían a ser los electrones que están en el nivel 1. Lo que me dice esta tablita, si el electrón en estudio está en un orbital s, los electrones del n-2 apantallan 1. Entonces tengo 1 por cuántos electrones están en el nivel n-2, o sea, acá. ¿Cuántos electrones? 2. 2. 2 electrones. Y no hay más. ¿Cuánto me da esa constante de apantallamiento? 8,8. 8,8. 8,8, bien, esa es la constante de apantallamiento. Ahora vamos a calcular la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva es igual a la carga nuclear menos la constante de apantallamiento. Vamos a calcular entonces la carga nuclear efectiva del electrón 3s, que es la carga nuclear menos la constante de apantallamiento que acabamos de calcular. ¿Cuánto es el Z del electrón 3s, que tengo que mirar a qué elemento corresponde, ¿no?
El elemento es sodio. ¿Cuánto es el Z del sodio? ¿Cuánto es la carga del núcleo del sodio? ¿Cuántos protones tiene el sodio en su núcleo? 11. 11. O sea que Z es 11 menos 8,8. ¿Cuánto me da esa carga nuclear efectiva? ¿2,2? Sí. Sí, 2,2. 2,2. Bien. Entonces, la carga nuclear efectiva es 2,2. ¿Se entiende cómo usamos las reglitas? ¿Sí o no? Ahora vamos a hacer otros ejercicios. Este es un Sí, ejemplo nada más, pero ahora... ¿Cómo? Sí, profe, sí, sí se entendió. Bueno, ahora igual vamos a hacer el ejercicio 2, que es para calcular, ¿sí? Teniendo en cuenta entonces lo que acabamos de ver de carga nuclear efectiva, vamos a definir lo que se conoce como potencial atómico efectivo. El potencial atómico efectivo es la relación entre la carga nuclear efectiva, que acabamos de aprender cómo se calcula, o el número atómico efectivo, también se le llama a la carga nuclear efectiva, es la relación entre la carga nuclear efectiva y el radio atómico. O sea, es un cociente, el potencial atómico efectivo es el cociente entre la carga nuclear efectiva y el radio del átomo. ¿Qué nos indica? ¿Cómo lo tenemos que interpretar? Es una medida del campo eléctrico creado por el núcleo, tomando en cuenta el efecto pantalla de los electrones de los niveles completos principalmente. O sea que nos indica la atracción del núcleo, básicamente el campo eléctrico generado por el núcleo, teniendo en cuenta el apantallamiento que generan los niveles de energía llenos. ¿Bien? Eso es el concepto de potencial atómico efectivo. Hagamos estos cálculos, ¿sí? Vamos a hacer los cálculos de las cargas nucleares efectivas y luego vamos a resolver la última parte del ejercicio cuando veamos y repasemos lo que es la energía de ionización. El problema 2, que lo voy a tener que ir haciendo acá porque no quiero meterme otra vez en la pizarra esa. Utilizando las reglas de Slater, calcule la carga nuclear efectiva para un electrón, 3s del cloro, 4d y 4s del hierro y 4s del calcio. Luego me pide que las analice teniendo en cuenta la energía de ionización, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo voy a ir entonces, me dice, bueno, la del cloro, un electrón 3s, ¿sí? Vamos a escribir primero entonces el electrón 3s del cloro. Pongo el cloro y en primer lugar escribo la configuración electrónica. La voy a escribir así para perder un poquito menos de tiempo en poner los superíndices, ¿sí? Es necesario que escriban las configuraciones electrónicas desarrolladas, es decir, no las abreviadas, para poder resolver los ejercicios de carga nuclear efectiva. El cloro tiene 1s2, 2s2, 2p6. Permítanme que escriba los electrones seguidos de esta manera, así demoro menos en poner los superíndices. 3s2 y 3p6. Esa es la configuración electrónica del cloro. Vamos entonces a calcular la carga nuclear efectiva del electrón 3s del cloro. Profe, En primer lugar, ¿cómo? 3p5. Ah, sí, 3p5. 3p5, gracias. Vamos a calcular la constante de apantallamiento del electrón 3s del cloro. 3s. Siguiendo las reglas de Slater, ¿sí? Fíjense que el último nivel de energía es el 3, entonces no tengo electrones en un nivel 4 o 5 que me contribuyan 0. No tengo esa situación que era la primera reglita. Voy directamente con la segunda regla. El electrón en estudio es el electrón del orbital S. Estoy acá en un S. Los otros electrones del mismo grupo, o sea, del mismo nivel de energía, contribuyen 0,35.
Recuerden que el electrón en estudio no se cuenta. Aquí no tenemos, como en el caso anterior, un electrón solito. Tenemos otros electrones en ese nivel. ¿Cuántos electrones contribuyen 0,35? Uno. 1. Uno dicen por aquí. Uno también dice aquí Jezabel. ¿Y cuánto contribuyen los del P, los del 3P? 6. Yo no Seis. discrimino, también contribuyen 0,35. No discrimino aquí. Me dicen los del mismo grupo, ¿sí? O sea, los que están en el mismo nivel de energía. Sí, están en el mismo N, ¿sí? Están en el mismo N. Es correcto lo que dijo Nicolás aquí en el chat, que dijo que contribuyen, hay 6 electrones que están contribuyendo. El del 3S que estoy estudiando no lo cuento. Hay otro electrón más en el 3S, ese es uno. Y hay 5 electrones en el mismo nivel de energía, solo que en orbitales P. Entonces, el 1 del 3S más los 5 del 3P me dan los 6 electrones. Hay 6 electrones que contribuyen 0,35. ¿Está bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora nos vamos al nivel anterior. Si el que estamos analizando es el 3, el nivel anterior es el 2. Esos electrones contribuyen 0,85. Entonces tenemos 0,85 por cuánto? 8. Por 8. Por 8. Bien. Más, y ahora nos vamos al nivel anterior, que es el 1S. Allí tenemos entonces el N-2. Los electrones del N-2 contribuyen 1. 1 por cuánto? ¿Cuántos electrones hay en el nivel N-2? 1 por 2, correcto. ¿Cuánto les da esa constante de apantallamiento? 10,9. 10,9. Bien. 10,9, y si queremos calcular, el punto nos dice la carga nuclear efectiva. Entonces, ahora nos vamos a calcular el Z efectivo del electrón 3S del cloro, que va a ser igual al Z del cloro. ¿Cuánto es el Z del cloro? 17. 17, menos la constante de apantallamiento que acabamos de calcular, que es 10,9. Esto me da 6,1. correcto, 6,1 es la carga nuclear efectiva. ¿Bien? ¿Me siguieron? Profe, ¿de dónde salió el 17? El 17 es el número atómico del cloro. La carga nuclear efectiva es la diferencia entre el número atómico menos la constante de apantallamiento. ¿Sí? Ah, bueno, profe. Bien. Ahora lo copio en realidad para aprovechar lo que escribí. El otro ejercicio, no voy a hacer todo, pero hagamos, el C no lo hago, pero hagamos el 3D y el 4S del hierro. ¿Sí? Acá el 3D del hierro, encima que es larga la del hierro. 3D de hierro, para que veamos la diferencia, tendría que haber resuelto esa directamente. 3D del hierro, y después vamos a hacer el 4S del hierro. La configuración electrónica del hierro es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 4S2, 3D6, 3D6. ¿Sí? Esa es la configuración. Tenemos que analizar un electrón 3D del hierro. Voy a borrar esto, pero no nos confundamos, lo hacemos desde cero. Entonces, si vamos a la tablita, analicemos primero, a ver, ¿hay electrones en niveles de energía superiores al electrón que estamos analizando? Sí, los del 4S2. Correcto, los del 4S, ¿sí? Por eso yo les decía primero, la revista dice, escribamos todas las configuraciones electrónicas en orden
1, 2, 3, 4, pero no, lo podemos identificar, aunque no le escribamos en el orden, manteniendo el orden de llenado, digamos, que es como la tenemos presentada en la tabla periódica, porque miramos el número cuántico principal. Estos electrones, los del 4s, están en una capa más externa que el que estamos analizando, que es un electrón del 3D. Por lo tanto, estos electrones del 4s no me aportan al apantallamiento, porque están más afuera, son más externos, ¿sí? Bien, ahora, teniendo en cuenta que el electrón en estudio es un electrón que está en un nivel D, nos vamos a esta fila, ¿sí? El electrón en estudio está en un orbital D, es este D. Los otros electrones que también están en orbitales D o F del mismo nivel de energía apantallan 0,35. Y los otros electrones que están en el mismo nivel de energía, pero están en orbitales S o P, apantallan 1. Aquí sí hay diferencia según dónde se encuentre. Hay diferencia entre los D y F respecto de los S y los P, pero no hay diferencia entre un S y un P o entre un D y un F por aparte. Entonces, aquí entonces, ¿cuántos electrones apantallan 0,35? De los que están en el mismo nivel de energía. 8. No. Jezabel me dice 5, lo cual es correcto, ¿sí? Recordemos que el electrón que estamos estudiando no lo contamos. 5 van a apantallar 0,35. Son los otros 5 vecinos de orbital del electrón en estudio. Ahora tenemos electrones que están en el mismo nivel de energía, pero que están ubicados en orbitales S o P. La reglita me dice que esos electrones apantallan 1. Acá estoy todavía, estoy en el mismo nivel, pero los que están en S y P apantallan 1. Entonces, 1 por cuánto. Lo voy a ir haciendo por partes, por nivel, ¿sí? ¿Cuántos electrones están en el mismo nivel y que están apantallando 1? 8. Correcto, 8. Son los 2 del S y los 3 y los 6 del P, ¿sí? Bien, ahora me voy al N-1. En el N-1 sería el nivel de energía 2. S, si vuelvo a la tablita, para que veamos, los del N-1 apantallan 1, cualquiera sea que estén en S o P, todos apantallan 1. Y los del N-2 también apantallan 1, pero yo lo voy haciendo por nivel de energía para que no se hagan lío. Entonces, del nivel N-1, ¿cuántos están apantallando 1? 8, correcto, 8. Bien, 8. Y ahora vamos con el N-2. El N-2 sería el nivel 1, que también esos están apantallando 1, porque el electrón en estudio que yo tengo es un electrón D. ¿Cuántos del N-2 apantallan 1? 2. 2. ¿Cuánto les da esa constante de apantallamiento? $22,25. 19 dicen por acá, 22, a ver, verifiquemos, porque no tengo mi día acá. 19,75 por 5 más 1 por 1 por 8 más 1 por 2. 19,75, ¿sí? Bien, Fernanda, 19,75. Acá no sé qué pasa. 19,75. Bien. Vamos entonces a calcular la carga nuclear efectiva, que no va a ser ni más ni menos que el Z, en este caso del hierro, menos la constante de apantallamiento que acabamos de calcular. ¿Cuánto es el Z del hierro? 26. 26 menos 19,75. La carga nuclear efectiva del electrón 3D del hierro les da 6,25. ¿Sí? Ahora voy a hacer una cosa. Ahí.
Voy a poner acá arriba la configuración. Este es el 3D del hierro. Ay. Y ahora voy a hacer la otra parte, que era el 4S, como para que veamos la diferencia. El punto dice que también hagamos el 4S del hierro, ¿sí? Yo copio esto para que... No, no lo puedo copiar. Bien. Entonces, vamos a calcular ahora el 4S del hierro. Fíjense que ahora entonces vamos a analizar uno de los electrones 4S del hierro, que vendrían a ser los de la capa más externa, ¿sí? No hay electrones más externos que el 4S. El electrón en estudio es un electrón S, por lo tanto, los que están en el mismo nivel contribuyen al apantallamiento 0,35. ¿Cuántos electrones están contribuyendo 0,35? Uno solo. Uno solo. Bien. Ahora me voy al N-1, que sería el nivel 3. En el nivel 3, vuelvo a tablita, cualquier electrón que esté en el nivel anterior, estoy acá ahora, ¿no? En este renglón, en el segundo, porque mi electrón en el estudio es un electrón S. Entonces cualquier electrón que esté en el nivel anterior apantalla 0,85. Entonces acá tenemos 0,85 por ¿cuánto? 14. 6 más 6, 12, 14. Correcto, 0,85 más 14. Y ahora nos vamos al N-2, cualquiera de N-2, N-3, así sucesivamente. Apantallan 1, lo podemos hacer en un solo paso si quieren, considerando que el N-2 es el nivel 2 y cualquier nivel anterior también va a apantallar igual que el N-2, ¿sí? O sea que acá tenemos los electrones del nivel 1 y los del nivel 2. ¿Cuántos apantallan 1? 10. 10. 8 del nivel 2 y los 2 del nivel 1. ¿Cuánto les da esa constante de apantallamiento? 22,25. 22,25. Está así. Y entonces la carga nuclear efectiva del electrón 4s del hierro es 26, que es el número atómico del hierro, menos la constante de apantallamiento, que me da 22,25. Esto me da 75. 3,75. ¿Sí? Entonces, fíjense que el electrón más externo del 4s tiene más niveles de energía que se interponen entre el núcleo y ese electrón. Por eso, la carga que siente del núcleo es menor, es 3,75. Mientras que el que ya se encuentra en un nivel anterior, o sea, más próximo al núcleo, como es el electrón 3D, la carga que siente del núcleo es 6,25. Es mayor porque está más cerca del núcleo, ¿sí? Pero fíjense, de hecho, que ninguno siente los 26. Eso es el efecto pantalla. Ninguno siente el efecto de los 26 electrones, sino que está significativamente disminuido por el efecto pantalla. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Bien. Son las 10:50, hacemos un breve, cuando vuelva tomo la asistencia, hacemos un breve recreo hasta las 11. ¿Sí? Aquí pauso la grabación. Recording stopped. Cierro micrófono y cámara. En 10 minutitos volvemos.
hacen mi tablet? Bueno, chicos, vamos continuando. Acá Marcelo me consulta. A ver, cruzás bajo tu responsabilidad, ¿en qué sentido, Marcelo? Si yo tomo asistencia después de las 11 y vos te retiraste, te voy a poner ausente, ¿sí? Si tomo asistencia antes de las 11 y vas a tener ausente, ¿sí? Estoy tomando una muestra de alumnos, como les indiqué ayer, porque no quiero demorar y perder tiempo de clase tomando la asistencia de todos. Entonces yo puede ser que te llame, como puede ser que no te llame ese día, ¿sí? O sea que, ¿por qué te digo que no? Porque son muchos alumnos de muchas carreras y tengo infinidad de situaciones diferentes. En principio, ustedes
Si la materia tiene el requisito de asistencia, no debe haber superposición con las materias que ustedes resuelvan cursar. Entonces tengo muchas situaciones diferentes, porque cursan materias de diferentes años. Entonces, si yo tomo asistencia y no están, tienen ausente. Si se retiraron a las 11 y no les tomé asistencia, tienen presente. O sea, así lo vamos a tener que manejar, no me queda otra opción, ¿sí? Pero no puedo considerar cada situación en particular. Y ya a muchos alumnos que se superponen las materias, les dije lo mismo que estoy indicando Marcelo, ¿sí? La asistencia hoy va a ser como fue la semana pasada. Ya enseguida les digo en qué momento, en unos minutitos les pido que carguen sus datos en el chat y, y la bajo al ratito, ¿sí? La bajo al ratito. Me tomo un caramelo y continúo. Hoy estoy con el Zoom, que la verdad que lo suelo manejar bastante bien, pero no puedo hacer nada. Quiero achicar la ventana del chat, no me deja achicar. Quiero ver qué mensaje hay más abajo y no puedo ver. Quiero usar la pizarra, no puedo usar la pizarra. Tengo que poner sobre la pizarra del Zoom. Bueno, estoy reatrasada. Hoy teníamos que ver todas las propiedades periódicas. Pero bueno, no importa. Ya vamos a ver cómo nos acomodamos. Tengo un caramelo en la boca, así que me van a ver el bulto del caramelo mientras esté dando clases, ¿sí? Pero voy retomando. Recording in progress. Bien. Retomamos, chicos. Hemos aprendido las reglas de Slater. El ejercicio 4S les queda de tarea. Fíjense que parte del cálculo de la constante de apantallamiento, enseguida les indico, Bruno. Parte del cálculo de la constante de apantallamiento para hacer el 4S va a ser similar al del hierro, analícenlo, pero la carga nuclear efectiva va a ser diferente porque las cargas nucleares son diferentes, ¿sí? Cuando analicemos energía de ionización vamos a terminar de responder este punto. Les pregunto ahora, yo he dado una sola propiedad periódica, el radio atómico, pero ustedes han estudiado propiedades periódicas en fundamentos de química. ¿Qué propiedades periódicas conocen en principio? Creo que esa pregunta también me la pasé de lado. Sí. Me la pasé de lado. ¿Qué propiedades periódicas conocen? No la hayamos respondido antes, se las hago ahora. Ya hablamos del radio atómico. ¿Qué otras propiedades periódicas conocen? La energía de ionización. Sí, porque ya venimos hablando, aquí también hablamos. Energía de ionización. ¿Qué más? Electronegatividad. Electronegatividad. ¿Qué más? A ver, acá en el chat. Carácter Afinidad metálico, electrónica. correcto. Carácter metálico, bien, afinidad electrónica. Afinidad electrónica. Bien, esas son las propiedades, creo que no nos olvidamos ninguna, ¿no? Que han estudiado radio iónico, bien. Que han estudiado en fundamentos de química. La pregunta ahora, después de haber analizado lo que es el potencial atómico efectivo, definido como la relación entre la carga nuclear efectiva y el radio del átomo, y también interpretada como una medida del campo eléctrico que ejerce el núcleo, podemos concluir o podemos analizar qué propiedades van a depender del potencial atómico efectivo. Y todas aquellas propiedades que se relacionen o en las cuales esté influyendo la carga del núcleo respecto del electrón. Y son, fíjense que todas prácticamente, las que me salvo el radio iónico, todas las que ustedes han mencionado, ¿sí? ¿De qué forma influye?
¿Por qué? Porque el potencial atómico efectivo me va a indicar cuánto atrae, es una medida del campo eléctrico, lo entendemos. Entonces me va a indicar cuánto atrae el núcleo respecto del electrón. Mayor potencial atómico efectivo, mayor atracción del núcleo, teniendo en cuenta el efecto pantalla, y por lo tanto, más atraído el electrón, y conforme a eso analizaré respecto de la propiedad periódica. Entonces vamos a ver una de las más sencillas, que es el carácter metálico, ¿sí? Ustedes ya la han visto, recordemos de qué se trata. El carácter metálico está dado o se define como la tendencia del átomo a perder electrones. Se relaciona con el potencial atómico efectivo, porque el potencial atómico efectivo me mide la atracción del núcleo respecto del electrón, me mide el campo eléctrico que genera el núcleo respecto del electrón, ¿sí? Entonces, cuanto más alto es el potencial atómico efectivo, más difícil va a ser, más atraído va a ser que se encuentran los electrones respecto del núcleo. ¿Por qué? Porque es mayor el campo eléctrico. Por lo tanto, si el electrón está más atraído, lo pierdo menos. Hay menor tendencia a perder o ceder electrones. Es decir, que si hay menor tendencia a perder electrones, hay menor carácter metálico. ¿Sí? Entonces, el fundamento y la variación del potencial atómico efectivo me va a estar indicando también el carácter metálico, porque me va a indicar con qué facilidad el átomo pierde o no electrones. Si el campo eléctrico que genera el núcleo es muy importante, el electrón se va a perder con dificultad y entonces el carácter metálico va a ser menor. Si el campo eléctrico que genera el núcleo es débil, entonces el electrón va a estar débilmente retenido, se va a perder con facilidad y el carácter metálico va a ser mayor. ¿Qué pasa y cómo varía en un periodo? En un periodo disminuye hacia la derecha. El carácter metálico disminuye hacia la derecha en un periodo. ¿Por qué? Porque en ese sentido aumenta la carga del núcleo y por lo tanto el electrón está más atraído por el núcleo, es decir, que se pierde con menor facilidad, hay menor tendencia a perderlo y por tal motivo menor carácter metálico. En cambio, en un grupo, el carácter metálico va aumentando hacia abajo. ¿Por qué? Vayan ustedes anotando, porque a medida que nosotros descendemos en el grupo, si bien aumenta la carga nuclear, también aumenta el efecto pantalla. Entonces, el electrón de valencia está menos atraído por el núcleo. Si está menos atraído, la tendencia a perderlo es mayor, es decir, mayor carácter metálico. En el parcial, cuando les pido que fundamenten con la propiedad periódica, sería todo eso la fundamentación. La fundamentación no es porque en el periodo disminuye hacia la derecha, porque en el grupo aumenta hacia abajo, eso es incompleto. Hay que decir por qué aumenta o por qué disminuye. Es decir, que en la tabla periódica los elementos más metálicos se encuentran a la izquierda y hacia abajo. Allí es donde los elementos tienen más tendencia a perder electrones, porque son los átomos más grandes. Y si el átomo es muy grande, la atracción del núcleo hacia el electrón periférico o electrón de valencia es menor, porque si el átomo es grande, la distancia del núcleo hacia el último electrón es grande y la fuerza coulombica, la fuerza eléctrica de atracción, es baja. Porque acuérdense la expresión matemática de la ley de Coulomb, que la distancia entre las dos caras que consideramos está en el denominador. O sea que son inversamente proporcionales, ¿sí? Mayor tamaño del átomo, menor atracción, menor fuerza coulombica, menor atracción. Entonces, más fácil se pierden los electrones, en este caso mayor carácter metálico. A la derecha de la tabla periódica y hacia arriba se encuentran los elementos menos metálicos o los que conocemos como no metales, efectivamente.
entre los metales y los no metales hay una transición de elementos a los que llamamos semimetales. Cuando estudiamos a fondo los grupos vamos a estudiar las particularidades de esos elementos. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Vamos con la siguiente propiedad periódica que también está influenciada por el potencial atómico efectivo, que es la electronegatividad. La electronegatividad se suele simbolizar con esta letra que parece una X, pero en realidad es una letra griega. ¿Sí? ¿Cómo se define la electronegatividad? La electronegatividad es la tendencia a atraer los electrones de un enlace. Electrones de un enlace está remarcado. ¿Sí? O sea que vamos a considerar la electronegatividad para los elementos que suelen enlazarse, ya sea por enlace covalente o por algún tipo de enlace. De hecho, el criterio de electronegatividad era lo que nos permitía diferenciar los enlaces covalentes de los iónicos. Eso lo vamos a recordar en la siguiente unidad. ¿Cómo se relaciona con el potencial atómico efectivo? Si el potencial atómico efectivo es alto, a mayor potencial atómico efectivo, mayor es el campo eléctrico que genera el núcleo hacia los electrones. Es decir, que hay una gran atracción o es mayor la atracción del núcleo hacia los electrones. Si los electrones están muy atraídos, los electrones del propio átomo están muy atraídos, con mucha más razón van a estar atraídos los electrones del enlace, o sea que mayor va a ser la tendencia a atraer los electrones del enlace, si el campo eléctrico del núcleo es elevado. Y por lo tanto, mayor es la electronegatividad. ¿Sí? Mayor potencial atómico efectivo, mayor es el campo eléctrico del núcleo hacia los electrones, mayor tendencia a atraer los electrones del enlace y mayor es la electronegatividad. ¿Sí? ¿Cómo varía en un periodo? En el periodo aumenta hacia la derecha, porque hacia la derecha aumenta la atracción del núcleo hacia los electrones, son los átomos más pequeños. En el periodo aumenta hacia la derecha y en el grupo aumenta hacia arriba. Los átomos más pequeños son aquellos que tienen el núcleo más cerca de los electrones periféricos y por lo tanto más atraídos. Y por lo tanto con una mayor electronegatividad. La electronegatividad es una propiedad periódica que se mide únicamente para los elementos del grupo hasta el grupo 17 de la tabla periódica, que son los elementos que se enlazan entre sí. Los elementos del grupo 18, los gases nobles, no suelen participar de los enlaces porque tienen sus niveles de energía llenos y por lo tanto no suelen tener necesidad de enlazarse. El resto de los elementos de la tabla periódica suelen enlazarse para hacerse más estables, pero los gases nobles no, porque ya son estables con sus configuraciones electrónicas completas. Por eso en esta gráfica tenemos la electronegatividad medida únicamente hasta el grupo 17. Dijimos que aumenta hacia la derecha en un grupo, y en un periodo, y hacia arriba en un grupo. El elemento más electronegativo es el flúor, con una electronegatividad de 4. La escala de electronegatividad la determinó un científico Pauling y se conoce como electronegatividad de Pauling. El elemento más electronegativo entonces es el flúor y el menos electronegativo es el cesio o el francio. Bien. Vamos con la energía de ionización. Hasta ahora fíjense que no hemos visto, tanto para el carácter metálico, yo no hice una gráfica de carácter metálico como hicimos en el radio, por ejemplo, y tenemos que esa disminución del carácter metálico es progresiva de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo es gradual. Para la electronegatividad hay algunas excepciones, pero es más bien una variación regular. Ahora vamos a ver qué pasa con la energía de ionización. La energía de ionización
se indica con la letra I, se define como la energía necesaria para arrancar un electrón a una especie que se encuentra en estado gaseoso. Si me dice que es energía necesaria, esas dos palabritas ya me están indicando que es la energía que necesito, es una energía que se aporta, que hay que entregar, en este caso, para arrancar el electrón, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el proceso de ionización, si requiere que se entregue energía para que ocurra, ¿cómo llamamos a los procesos que requieren que ingrese energía para que ocurra? Endotérmico. Endotérmico, correcto. El proceso de ionización es endotérmico. Requiere energía. Entonces, fíjense que es la energía que estamos hablando que se necesita para arrancar un electrón. ¿De dónde vamos a arrancar los electrones? Los electrones que se pueden arrancar de un átomo, lo aclaremos, aunque sea obvio, son los de la capa más externa. No podemos arrancar electrones de capas internas, ¿sí? Arrancamos los electrones o un electrón de la capa más externa. Podemos arrancar uno, podemos arrancar dos, ¿sí? Se pueden ir arrancando en forma sucesiva, en ionizaciones sucesivas, diferentes electrones. Entonces hablamos de primera energía de ionización cuando entregamos energía para arrancarle el electrón al átomo que se encuentra neutro, al que todavía no le arrancaron ningún electrón, y entregamos energía. Esa es la primera energía de ionización. Entonces la energía necesaria para arrancarle un electrón al átomo neutro en estado gaseoso y transformarlo en un catión. Eso, indicado con una reacción en forma genérica, me indica, fíjense, un elemento cualquiera X, la X acá está haciendo referencia a un elemento cualquiera, que se encuentra en estado gaseoso y se le entrega una energía, la indico con la letra I a la energía de ionización, y como es la correspondiente a sacarle un electrón, la indico como I1. Le arranco el electrón, fíjense que lo pongo a la ionización en el lado de los reactivos, porque es parte de lo que se necesita para que el proceso de ionización ocurra. La especie neutra en estado gaseoso, el átomo neutro en estado gaseoso, se transforma, como le arranqué un electrón, en un catión gaseoso y el electrón se pierde. A partir de eso, a partir del catión de carga más 1, yo puedo arrancarle otro electrón, continúo entregando la energía en un segundo proceso de ionización. Esa energía se llama segunda energía de ionización, la indico con la letra I2, y parto allí de un catión de carga más 1, al cual le entrego la energía necesaria para arrancarle el segundo electrón. Obtengo entonces un catión de carga más 2 y el electrón que se va. Y así sucesivamente podrías hablar de la tercera energía de ionización, de la cuarta, etc. ¿Sí? Fíjense que lo que estamos diciendo acá es que tengo que entregar energía para arrancar electrones. Más energía voy a tener que entregar mientras más atraídos estén esos electrones al núcleo. Y los electrones van a estar más atraídos al núcleo cuando tengo un elevado potencial atómico efectivo o cuando tengo un bajo potencial atómico efectivo. ¿Qué opino? Bajo. Cuando el electrón está más atraído. Recordemos que el potencial atómico efectivo me da una medida del campo eléctrico que genera el núcleo respecto del electrón. Si el campo eléctrico es fuerte, el electrón está muy atraído. Si el electrón está muy atraído, entonces la energía de ionización que tengo que aplicar es cada vez mayor. Entonces la pregunta es, si depende la energía de ionización del potencial atómico efectivo, ¿cuándo va a ser mayor la energía de ionización? ¿A elevados valores de potencial atómico efectivo o a bajos valores de potencial atómico efectivo? A elevados valores. A elevados valores. Altos valores de potencial atómico efectivo me indican un elevado campo eléctrico.
del núcleo respecto de los electrones, por lo tanto un electrón muy atraído. Si está muy atraído tengo que entregar mucha energía y los valores de energía de ionización van a ser elevados. A mayor potencial atómico efectivo, mayor es el campo eléctrico del núcleo hacia los electrones, más atraídos están los electrones y mayor es la energía necesaria para arrancarlos, es decir, mayor energía de ionización. Con este razonamiento podemos, para recordar más rápidamente la variación, la energía de ionización va a variar igual que la electronegatividad. Y la electronegatividad es elevada donde el electrón está muy atraído. La energía de ionización también es elevada donde el electrón está muy atraído. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta allí? Sí, profesor. Bueno, vamos a hacer la asistencia ahora. Entonces, en el chat voy a escribir acá. Ahí está. En el chat vamos a poner apellido y nombre. Esperen que termine de escribir todo, así me queda completo. Apellido y nombre. DNI, ya te respondo. DNI, carrera, libreta. Escriben, son las 11:20 hasta las 11:30, por favor terminen de escribir todos y ya a esa hora guardo el chat. Ahí lo puse. Ahí lo puse, ¿por qué no me deja poner? Ahí. Bueno, ahí lo puse los detalles que tienen que poner. Mariana Martina, falta la carrera. Escriban completo, por favor. Me preguntan acá cuándo es el parcial. La semana del 11 de mayo les dije. Y hagan un solo mensaje con todos esos datos, ¿sí? Fernández, Marina, Victoria, por ahí. Mario, Alberto, Paolo, Rossi, necesito todos los datos. Si no están todos los datos completos, no registro asistencias. Así que hagan un solo mensaje con todo eso que les dije y lo mandan recién. Lo mismo Fernández, Marina, Victoria. Y acá también veo una mamá Mení, Valentina Luna. También los datos completos. Campos, Tomás, Agustín, también los datos completos. No es tan complicado, chicos. Datos completos, si no, no registro. Bien, continúo. Estamos hablando de energía de ionización, ¿sí? Vamos a ver esta gráfica, ahora sí, fíjense. Tenemos una gráfica de energías de ionización en función del número atómico. La energía de ionización es una propiedad, dijimos que mide la energía necesaria para arrancar un electrón. Entonces, fíjense que eso sí lo podemos valorar para todos los elementos de la tabla periódica. De hecho, en esta gráfica los tenemos, fíjense aquí arriba, en los picos a los gases nobles. Las energías, si miramos un poquito cómo varía esta gráfica, fíjense que lo vamos viendo por periodo. Este es el periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5 y periodo 6. Vamos viendo que en los periodos, quienes tienen mayores energías de ionización son los gases nobles. Eso se debe a que tienen sus niveles energéticos llenos y por lo tanto son muy estables. Y con configuraciones electrónicas están completas, esa estabilidad hace que sea muy difícil arrancarle electrones y que se requiera mucha energía para ello. ¿Sí? ¿Qué más podemos observar allí? Que quienes tienen los valores más bajos de energías de ionización son los elementos del grupo 1 que están aquí abajo: litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. ¿Por qué serán los menores valores de energías de ionización? Y bueno, porque son los átomos más grandes de la tabla periódica, son los más grandes cada uno de su correspondiente periodo. Y si son más grandes, me está indicando, al ser el radio atómico mayor, la atracción del núcleo respecto de los electrones es débil, porque la fuerza eléctrica de atracción es inversamente proporcional a la distancia que separa las cargas. La distancia que separa las cargas en el átomo es el radio del átomo. Mayor radio del átomo, menor fuerza coulombica,
y entonces menor atracción hacia el electrón, por lo tanto, menor energía necesaria para poder arrancarlo, porque está más débilmente atraído y es más fácil arrancarlo. ¿Sí? Menores valores de energías de ionización. Fíjense que podemos explicar las propiedades periódicas con potencial atómico efectivo, podemos explicarla con radio atómico también, porque en el radio atómico introducimos lo que es la ley de Coulomb, ¿sí? Que se encuentra la distancia, el radio va a ser la distancia entre las cargas y se encuentra en el denominador de la ley de Coulomb, o sea que tenemos diferentes formas de fundamentar la propiedad periódica. ¿Qué más podemos observar aquí? Que en general la energía de ionización aumenta en un periodo, porque acá tenemos el primer elemento del periodo, por ejemplo litio, hasta el último elemento del periodo 2, que es el neón, y en general la tendencia es de que aumenta, la tendencia general. Sin embargo, hay excepciones. Fíjense que tenemos una excepción del berilio al boro, donde esperaríamos que el boro tenga una mayor energía de ionización que el berilio. Y lo mismo entre el nitrógeno y el oxígeno. Esperaríamos que el oxígeno tenga mayor energía de ionización que el nitrógeno. Y esas excepciones, fíjense que se repiten en todos los grupos. Hay una excepción entre los elementos del grupo 2 y los elementos del grupo 13 respecto de la variación de la energía de ionización, y hay una excepción entre los elementos del grupo 15 y grupo 16 respecto de la variación de la energía de ionización. Y se va a repetir en todos los grupos de la tabla periódica. ¿Sí? Ahora vamos a ver a qué se debe eso. También vemos que en el periodo 4, donde aparecen los elementos que ubican sus electrones en orbitales d, vemos que la diferencia entre uno y otro elemento es menos pronunciada que con los elementos de los grupos representativos, ¿sí? Sino que es una variación más gradual, más pequeña entre elemento y elemento, ¿sí? Estas excepciones se justifican de diferentes formas. Las vemos en algunos ejercicios y yo las voy a reiterar, a ver. Sí, en el ejercicio 3. Y quiero hacer dibujo, pero bueno. Y aquí tenemos en realidad la energía de ionización para el periodo 2. Tenemos la energía de ionización para el periodo 2, donde observamos bien periodo 2 sería del litio al neón, donde observamos la excepción en esa variación que les mencionaba recién, del berilio al boro y del nitrógeno al oxígeno. Se las voy a explicar verbalmente, porque si me pongo a dibujar voy a estar 3 horas, pero después tenemos un ejercicio del 3 donde vamos a resolver esto, ¿sí? Aunque sea comienzo con el 3 la semana que viene, la primera parte podemos hacer ejercicio. Fíjense que miremos un poquito las tablas periódicas y miremos las configuraciones electrónicas para poder entender a qué se debe esta excepción. La primera, del berilio al boro. Si la regla general me dice que la energía de ionización va aumentando de izquierda a derecha en un periodo, esperaríamos que el boro tenga mayor energía de ionización respecto del berilio. Sin embargo, eso no ocurre. La explicación para esto y para el resto de los periodos, porque esta excepción se manifiesta en todos los periodos del grupo 2 respecto del grupo 13, y para el periodo siguiente, mejor dicho el 3, porque los demás ya tenemos la serie de transición, se debe puntualmente a las configuraciones electrónicas. El berilio tiene como configuración electrónica 1s2, 2s2. Tiene sus electrones apareados en el orbital s, ¿sí? El boro tiene de configuración, tiene un electrón más que el berilio, tiene 1s2, 2s2, 2p1. Tiene un electrón solito en orbital p. Entonces, la presencia de 2 electrones apareados en el orbital s le da al berilio una estabilidad extra que hace entonces
que sea más difícil arrancarle el electrón. Mientras que en el caso del boro, arrancarle el electrón implica arrancarle el electrón que está en el orbital P1. Y como el electrón está solito, la energía necesaria es menor porque eso lo hace menos estable. Hay una estabilidad adicional, podríamos decir, en el berilio al tener un orbital completo. En general, los orbitales completos y los orbitales que estén completamente semillenos nos terminan generando estabilidades adicionales. ¿Sí? Esa sería la explicación entre el berilio y el boro. En la imparcial solo tomar las excepciones, ¿no? Así que presten atención. Y luego tenemos la excepción entre el nitrógeno y el oxígeno. Nosotros esperaríamos que el oxígeno tenga mayor energía de ionización respecto del nitrógeno, pero también aquí influyen las configuraciones electrónicas. Esta sí la voy a escribir para que miremos un poquito cómo son las configuraciones. Tenía 169 conectados. Escribieron la asistencia y ya se fueron casi 20. 15 se fueron. Tengo la configuración del nitrógeno. 1, S2, 2, S2. Vamos a poner las S minúsculas. 1, S2, 2, S2, 2, P3, nitrógeno. El oxígeno es 1, S2, 2, S2, 2, P4. Porque ¿a qué se debe la excepción? Si nosotros queremos arrancarle un electrón al oxígeno, fíjense que este oxígeno que tiene, ayer que estuvimos razonando las configuraciones electrónicas y cómo se ubican los electrones en los orbitales, tendríamos el orbital PX con 2 electrones apareados, el orbital PI con un electrón y el orbital PZ con un electrón. ¿Sí? El electrón que se arrancaría en el proceso de ionización sería uno de los que están apareados. Cuando se arranque ese electrón, el oxígeno quedaría con el orbital P semilleno, con un electrón en cada uno de los orbitales P. Eso en el proceso de ionización del oxígeno. El nitrógeno ya se encuentra con su orbital P semilleno, con un electrón en cada uno de los orbitales P. Esas configuraciones que yo les indicaba, que siguen la regla de Hunt, sería que recordamos ayer, donde los electrones se ubican primero con los espines paralelos, esas configuraciones electrónicas se denominan configuración estable de Hunt. O sea que el nitrógeno, bueno, lo pongamos así, se encuentra en configuración estable de Hunt, por ser P3. Es su orbital semilleno, ¿sí? Arrancarle un electrón al nitrógeno implica sacarlo de esa estabilidad que tiene. El orbital semilleno le da mucha estabilidad. Sacarle el electrón en el proceso de ionización lo pasaría a ser P2 y lo sacaría de esa estabilidad. Entonces, el valor de su energía de ionización es muy elevado. En cambio, el oxígeno no se encuentra con configuración estable de Hunt. Pero cuando le arranquemos el electrón, se va a quedar con configuración estable de Hunt. Entonces va a ser más fácil arrancarle, no se encuentra en configuración estable de Hunt, al arrancar el electrón en el proceso de ionización, se encuentra en configuración estable de Hunt, lo que le brinda una estabilidad adicional. No, al arrancarle el electrón no se encuentra, llega a
configuración estable de Hunt, lo que le brinda una estabilidad adicional. Y el oxígeno va a buscar ser más estable. Entonces, le resulta más fácil perder ese electrón y pasar a un estado de configuración estable de Hunt, mientras que al nitrógeno no quiere salir de ese estado de estabilidad. En la química todo tiende a la estabilidad. El nitrógeno ya es P3, no quiere salir de esa estabilidad, por eso arrancarle un electrón al nitrógeno resulta más difícil de lo que esperaríamos, ¿sí? Todos los elementos del grupo 15 son P3 y van a tener entonces la misma excepción con el oxígeno, entre el elemento del grupo 15, mejor dicho, y su correspondiente del mismo periodo en el grupo 16, respecto de la energía de ionización. Todos van a presentar esa excepción. Fíjense aquí, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, y aquí tiene arsénico, ¿quién está a la par del arsénico? Arsénico, selenio, fíjense. Todos manifiestan o presentan esa excepción. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Bien. Y acá lo que habíamos dicho también, que las variaciones de las energías de ionización de los elementos del grupo, de los grupos de los metales representativos, son más progresivos, o sea, es menor la variación entre un elemento y otro. Fíjense, por ejemplo, acá calcio entre el escandio, desde el escandio, cobre, los valores varían muy poquitito, que es lo que vemos aquí en este pedacito. ¿Sí? No es tan marcada la diferencia como la hay entre un elemento y otro vecino de los elementos representativos, y eso se debe a la al débil apantallamiento que tienen o que generan los orbitales D, y por lo tanto hay energías similares de atracción para los diferentes electrones que se encuentran en orbitales D, ¿sí? Por eso es la variación no tan marcada en los elementos de transición. Bien, vamos a resolver el ejercicio 1, ahora sí, habiendo, no, todavía nos falta la afinidad electrónica, pero vamos a hablar de la energía de ionización y creo que vamos a llegar hasta ahí. Vamos a resolver el ejercicio 1. Sí, ahí vuelvo a la diapositiva donde explico. Ahí. Voy a guardar el chat. A ver cómo guardo el chat ahora. ¿Cómo era? No me acuerdo cómo hice la clase pasada. Ahora no me acuerdo cómo guardo. ¿Qué pasa? Hoy estoy mal. A ver. No me acuerdo cómo guardé el chat la semana pasada. Acá. Ya me acuerdo. Listo. Ya guardé las asistencias. Bien. Vamos entonces a ver el ejercicio 1 que me dice, ya lo fuimos resolviendo, de las siguientes propiedades periódicas, seleccione las que dependen del potencial atómico efectivo. Diga de qué tipo es la dependencia y por qué. Lo fuimos explicando en cada una de las propiedades, las vamos a marcar en el enunciado acá sobre la filmina, ¿sí? ¿Qué propiedades dependerán? Poder polarizante. ¿Hablamos hasta ahora del poder polarizante? No. No. El poder polarizante no es una propiedad que dependa del potencial atómico efectivo. Vamos a explicarlo en la clase que viene. Entalpía de hidratación. ¿Hablamos de entalpía de hidratación? ¿De entalpía de hidratación hablamos? No hablamos todavía. También vamos a hablar la clase que viene. Energía de ionización. ¿Depende del potencial atómico efectivo la energía de ionización? ¿Sí o no? Sí, depende. Sí, depende, correcto. La vamos a poner en verde y en negrita. El tipo de enlace depende del potencial atómico efectivo. No lo nombramos, ¿no? Hasta ahora. Fuerza ácida de ácidos binarios y ternarios. Mencionamos ahora que depende del potencial atómico efectivo. No. No.
Afinidad electrónica todavía no hemos hablado, pero les voy anticipando que sí depende. Todas las que ustedes me han nombrado al principio depende, que son las que han estudiado en Química 1. La electronegatividad depende. Sí. Sí. Sí, depende, la hemos relacionado ya. Y el carácter metálico también dijimos que depende. ¿Bien? Son todas estas propiedades. El ejercicio 2 es el que ya hayamos comenzado a resolver. Y vamos a analizar la última parte, lo que podamos. ¿Sí? Yo no quiero calcular otra vez cargas nucleares efectivas porque quiero avanzar con la clase y ustedes tenían de tarea el 4S. Dice, no sé si lo voy a poder resolver, dice, teniendo en cuenta solo las cargas nucleares efectivas, prediga y justifique el orden de energía de ionización para los electrones de los dos metales y escriba la configuración electrónica más probable del ion hierro más 2. Esta primera parte, que prediga y tenga en cuenta solamente las cargas nucleares efectivas, fíjense que nosotros estamos, o lo que nos pide el ejercicio es que calculemos el electrón 4s del hierro y el electrón 4s del calcio. En ambos casos, el electrón 4s, tanto del hierro como del calcio, es el electrón más externo. ¿Sí? Son las capas más externas. Están en diferentes periodos, sí, lo que pasa que el hierro ubica los electrones con retraso en los orbitales 3D. Entonces, cuando hacemos el cálculo respecto de las cargas nucleares efectivas, que como les digo, no voy a hacerle el caso porque quiero avanzar, lo podemos comenzar este ejercicio a analizar si quieren la clase que viene, con las cargas nucleares efectivas ya calculadas, vamos a ver que cuál de los dos tiene entonces el electrón de valencia más atraído y conforme a eso vamos a poder analizar el resultado de la energía de ionización. Espero no olvidarme. Me voy a anotar para verlo a eso la clase del lunes. Y así comenzamos la clase con este ejercicio. La segunda parte sí la podríamos analizar. Dice, escriba la configuración electrónica más probable del ion hierro más 2. ¿Por qué me dice la más probable? Porque fíjense que para el hierro nosotros hemos calculado el electrón 3D y el electrón 4S. Y sabemos cuál de los electrones están más atraídos. Si bien es el orbital 3D el que se llena con retraso, el ion hierro más 2, ¿cuántos electrones ha perdido? Si es hierro más 2, ¿cuántos electrones perdió? 2, ¿sí? Entonces acá me dice cuál es la configuración electrónica más probable del ion hierro más 2. Para eso miramos el cálculo que hicimos y fíjense que los electrones del D están siendo atraídos por 6,25, mientras que los electrones del 4s están siendo atraídos por 3,75. ¿Cuál de los dos electrones está siendo menos atraído? 4S. 4S. Los del 4s, correcto. Entonces, si se va a formar el ion hierro más 2, ¿de qué orbital va a perder los dos electrones? ¿Del 4s o del 3d? El 4S. Del 4s, porque es donde necesito entregarle menos energía, ¿sí? Eso entonces me permite razonar las configuraciones, en este caso, de los iones. Alguno puede tener la duda porque ve que el orbital D está más al final, ¿sí? Pero no deja de ser la capa más externa, la 4s, y los valores de cargas nucleares efectivas claramente denotan que esos electrones, al estar más alejados del núcleo, están siendo menos atraídos, ¿sí? Y por lo tanto son los que se van a perder primero en un proceso de ionización. Bien, Elian. ¿Estamos, chicos? Es el ejercicio 2. Vamos a ver el ejercicio 3, que me encanta porque tiene muchas excepciones. Dice, en relación a la energía de ionización, explique el porqué de la variación general y de algunas excepciones. El 3A es el que me indica la variación general. Aumenta hacia la derecha en un periodo y hacia arriba en un grupo. ¿Por qué vamos a decir que aumenta hacia la derecha en un periodo? ¿Qué es lo que pasa cuando nos desplazamos hacia la derecha en un periodo para que aumente en ese sentido la energía de ionización?
Aumenta la carga nuclear efectiva. Aumenta la carga nuclear efectiva, entonces el electrón periférico, el electrón de valencia, si la carga nuclear efectiva aumenta, está siendo más atraído. Ya ve cómo continuamos esa explicación. Si está siendo más atraído, no, potencial iónico todavía no hablé, Isabel. Potencial atómico efectivo. Sí. Y se aumenta entonces esa atracción. Para poder arrancar el electrón en un proceso de ionización necesito entregar más energía, por lo tanto, mayor es la energía de ionización en un periodo. Y similar explicación en un grupo, hacia arriba en el grupo, si bien tengo menor carga nuclear efectiva, tengo el electrón más cerca del núcleo porque los radios son menores, hay menor apantallamiento, el electrón está más atraído y por lo tanto para arrancarlo necesito entregarle más energía. ¿Sí? Ahora vamos con el B, dice que la energía de ionización del fósforo es 1012 kJ por mol y es mayor que la del azufre, que es 999,5 kJ. Vamos a ver dónde está el fósforo y dónde está el azufre. Fósforo está aquí, grupo 15, azufre, grupo 16. Allí hay una excepción, porque si la energía de ionización aumenta hacia la derecha en un periodo, esperaríamos que el azufre tenga mayor energía de ionización que el fósforo. Sin embargo, eso no ocurre. ¿A qué se debe? Es por lo mismo del nitrógeno y el oxígeno, ¿que no? Correcto, es lo mismo y la misma explicación que el nitrógeno y el oxígeno, solo que el fósforo tendrá otra configuración antes, pero es 3s2, 3p3, y el azufre es 3s2, 3p4. Y nuevamente tenemos esta excepción debida a la configuración estable de Hahn. ¿Sí? O sea que si yo les pregunto, correcto, Eliam. O sea que va a ser igual entre el nitrógeno y el oxígeno, entre el fósforo y el azufre, y voy bajando entre los dos grupos y va a presentarse la misma excepción. ¿Sí? Ya saben cómo justificar. Y vamos con la siguiente. Dice que la energía de ionización del aluminio es aproximadamente igual a la del galio. Me voy a la tabla para analizar. Energía de ionización del aluminio, fíjense, está acá el aluminio, es aproximadamente igual que la del galio que está abajo. Cuando nos piden que justifiquemos, hay un punto siempre en el parcial donde le digo, fundamente las siguientes proposiciones verdaderas, y son, en este parcial suelen ser excepciones por lo general, o las reglas generales de las variaciones de la propiedad periódica, de las propiedades periódicas, ¿sí? Lo primero que tengo que analizar es si cumple o no cumple la regla general. Si cumple la regla general, fundamento como vimos con la regla general. Si no lo cumple, me fijo a qué se debe. Si no la cumple es una excepción, entonces me fijo a qué se debe la excepción. Aquí el enunciado dice que la energía de ionización del aluminio es aproximadamente igual que la del galio. Les pregunto, ¿deberían ser aproximadamente iguales? ¿Qué opinan? Eso es lo que me dice la regla general. En otras palabras, eso sería la pregunta. Fíjense que los dos están en el mismo grupo, ¿no? Acá está arriba el aluminio y acá abajo está el galio. O sea, los dos están en el mismo grupo. ¿Tendrían que tener energías de ionización similares? A ver, ¿quién se juega por la respuesta? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Les cambio la pregunta. ¿Cómo varía la energía de ionización en un grupo? ¿Qué dijimos? ¿Hacia dónde aumenta?
Hacia arriba. Hacia arriba aumenta el grupo. O sea, que el aluminio tendría que tener mayor energía de ionización que el galio. ¿Sí? No tendrían que ser similares. Si no cumplen la regla general, es una excepción. O sea que aquí tenemos una excepción. ¿Sí? Si no el enunciado tendría que decir la energía de ionización del aluminio es mucho mayor que la del galio, o es mayor que la del galio. Esa es la regla general, pero no me dice que es mayor, que son casi iguales. Es más, mi tabla, que tiene energías de ionización, ya les digo cuánto es. Energía de ionización, la del aluminio es 5,986 y la del galio es 5,999, o sea, incluso la del galio es un poquito más alta que la del aluminio, como tendría que ser al revés, ¿sí? ¿A qué se debe eso? Miremos la ubicación de los elementos en la tabla. Fíjense que el galio se encuentra en el periodo 4, después de que se presentan los elementos de transición. Los elementos de transición han ubicado su electrón en un orbital D, los van llenando con retraso. Y los orbitales D dijimos que apantallan en forma deficiente. Por lo tanto, el electrón, el último electrón del galio, se siente bastante atraído por el núcleo, porque el efecto pantalla que aportan los electrones de los orbitales D es débil, porque los electrones que están en orbitales D no tienen un apantallamiento eficiente, sino que tienen un apantallamiento deficiente, un apantallamiento malo, ¿sí? O sea que el electrón del galio está más atraído por el núcleo que lo que esperaríamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque parte de ese efecto pantalla lo están ejerciendo una gran cantidad de electrones en orbitales D. Eso hace entonces que el electrón de valencia del galio esté tan atraído por el núcleo que su valor de energía de ionización sea mucho más elevado que lo que esperaríamos. ¿Estamos? Esa es la explicación entre el aluminio y el galio. ¿Se entendió? Sí, profesora. Sí, profe. Van a ver que hay excepciones similares de otras propiedades periódicas también entre estos dos elementos, ¿sí? O bien entre estos dos, entre zinc y galio, por ejemplo. Bien, el siguiente enunciado dice, ¿dónde estoy? Por acá, el 3. Que la energía de ionización del oro es mayor que la de la plata. La del oro es 890 y la de la plata es 731. Me voy a la tabla periódica y miro dónde está el oro. Acá está el oro, sexto periodo de la tabla periódica, y acá está la plata. Dice que la energía de ionización del oro es mayor que la de la plata. ¿Eso cumple la regla general? Acá está el oro y acá arriba está la plata. ¿Cumple con las reglas generales eso? Es lo primero que me tengo que preguntar para justificar. A ver qué me dicen aquí. No, bien Elian, no cumple con la regla general. ¿Sí? No cumple con la regla general. O sea que es una excepción si no cumple con la regla general. Porque ¿qué me dice la regla general? Que a medida que voy ascendiendo en un grupo, los electrones la energía de ionización tiene que ir aumentando. Sin embargo, acá voy hacia arriba en el grupo y el elemento que se encuentra arriba tiene menor energía de ionización. Bien. O sea que es una excepción. ¿Y cómo? ¿A qué puede deberse esa excepción? Y esa excepción se va a deber a la ubicación del oro dentro de la tabla periódica, teniendo en cuenta que al estar en el sexto periodo sufre una disminución del radio mayor de la esperada por la contracción lantánica, ¿sí? Entonces ya hemos dicho que después de la serie de los lantánidos, los elementos presentaban radios mucho más pequeños que lo que esperaríamos, ¿sí? Y entonces
El oro, al ser más pequeño de lo esperado, tiene a su electrón de valencia mucho más atraído por el núcleo que lo que se esperaría. Es decir, que para poder arrancar ese electrón, la energía de ionización va a ser más elevada. Si nosotros comparamos los radios de los elementos que están después de la serie de los lantánidos respecto de los que están en su mismo grupo pero en el periodo anterior, vamos a ver que en muchos casos los elementos del periodo 6 son incluso más pequeños que los del periodo 5, cuando debería ser al revés. ¿Sí? Eso por la contracción lantánida que ya hemos esperado. Y la contracción lantánida va a ser la responsable de un montón de excepciones de las propiedades periódicas de los elementos que le siguen. Energías de ionización que no siguen la tendencia general, afinidades electrónicas que no siguen la tendencia general, radios de por sí que no siguen la tendencia. El hecho de que el radio no siga la tendencia que indica la tabla, ya me está indicando que las fuerzas culómbicas no van a ser como uno las puede llegar a predecir. ¿Por qué las fuerzas culómbicas? Y respecto al radio, porque el radio está en el denominador, recuerden, de la expresión de la ley de Coulomb. Si el radio es más pequeño de lo esperado, la fuerza culómbica es mayor que la esperada, son inversamente proporcionales. ¿Sí? O sea que aquí la justificación de esta excepción es el hecho de que el oro tiene un tamaño menor que el esperado, su electrón de valencia está siendo muy atraído por el núcleo debido a la presencia de la contracción lantánida y por lo tanto es más difícil arrancarle el electrón de valencia al oro, que de hecho es el electrón 6s, que está girando a las velocidades próximas a la velocidad de la luz, es más difícil arrancarle el electrón al oro que arrancarle el electrón a la plata. ¿Está bien? ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Bien. Y yo creo que hoy vamos a llegar hasta allí. Este ejercicio explica en forma razonada si la segunda energía de ionización del helio será mayor, menor o igual que la primera ionización del hidrógeno. Lo pueden hacer solitos. ¿Sí? Este también lo pueden hacer solitos de energías de ionización. La primera energía de ionización del átomo de carbono es más grande que la del átomo de boro, mientras la inversa es verdadera para la segunda energía de ionización. También lo pueden hacer solitos. Y el lunes empezaríamos con afinidad electrónica, radio iónico. Y acá tenemos algunas excepciones que vamos a ir contando a medida que vayamos resolviendo los demás ejercicios para afianzar afinidad electrónica, radio iónico. Pero en general lo que les quiero decir es que la forma en la que hemos explicado excepciones, sobre todo de la energía de ionización o esos fundamentos, los vamos a ir repitiendo, a veces con diferencias de grupo, dependiendo de cuál sea la propiedad periódica, pero los fundamentos son prácticamente los mismos o son muy similares. Por ejemplo, propiedades periódicas, energías de ionización que varían entre el 15 y el 16, ya lo vimos. Excepciones por la contracción lantánida, también vimos recién ejemplos. Excepciones cuando en el periodo 4 respecto del periodo 3, después de que pasan los elementos de transición, también se van a ir repitiendo en otras propiedades periódicas. Esos son principalmente los fundamentos que nos van a permitir explicar por qué no siguen las reglas generales. ¿Sí? Igualmente vamos a seguir haciendo ejercicios el lunes y Dios mediante el lunes completamos esos ejercicios y terminamos el tema. ¿Está bien? César, ya pasamos la asistencia, ya la junté, así que ya no puedo anotarte. Esa es la regla, digamos. Recording stopped. Bien, chicos, ¿alguna pregunta?